En esta última clase les voy a hablar brevemente de bienestar fetal y ustedes van a ver cuáles son los parámetros que utilizamos para evaluar en qué situación se encuentra el feto y a partir de este diagnóstico que se establece de bienestar fetal, si hay alguna alteración y de acuerdo a qué nivel de alteración encontremos, si se debe o no terminar el embarazo de manera repentina. Aquí tienen en esta diapositiva los elementos más importantes para establecer la salud fetal, como los movimientos activos fetales, el monitoreo fetal, el Doppler y el perfil biofísico fetal. Se establecen puntajes a partir del perfil biofísico fetal y de acuerdo a ese puntaje evaluaremos qué conducta tomar. Los movimientos activos fetales, generalmente la paciente empieza a notarlos a partir de las 18 semanas y cuando las pacientes son multíparas, incluso antes. La máxima intensidad de los movimientos fetales se da a partir de las 28 semanas y luego de las 34, por una cuestión de menor espacio, comienza a haber una disminución ligera en la frecuencia de los movimientos activos fetales. Alerta. ¿Cuándo tiene que ser importante que la paciente nos refiera que ha notado alguna disminución de los movimientos activos fetales? Cuando a partir de las 24 semanas no nota movimientos activos fetales, cuando hay una ausencia aguda de movimientos activos fetales de más de 2 horas de duración, cuando la percepción subjetiva de una disminución en el patrón de movimientos fetales dura más de 12 horas, y cuando nota menos de 10 movimientos fetales durante 2 horas, que en condiciones normales el feto está activo. O sea, un feto que normalmente está activo y empieza a notar menos de 10 movimientos durante 2 horas. El monitoreo fetal se hace durante el embarazo con el non-stress test, que ya vamos a ver, también la prueba de pose, y durante el trabajo de parto se puede hacer de manera continua o de manera intermitente. De acuerdo a lo establecido por el CLAP, se tiene que registrar durante el trabajo de parto los latidos cardíacos fetales sí o sí una vez por hora durante el trabajo de parto, lo cual no quiere decir, no excluye que hagamos un monitoreo continuo para que lo evaluemos los latidos cardíacos fetales de acuerdo a la presencia o no de contracciones. Los parámetros que se evalúan en el monitoreo fetal son el registro de las contracciones. Hay un dispositivo que registra las contracciones. Dentro del registro de las contracciones vamos a ver además cómo se comportan, como ustedes ven aquí abajo, son las contracciones, arriba ven la frecuencia cardíaca fetal. Cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal, como les decía en la diapositiva anterior, con respecto a las contracciones. Si en el acme de la contracción hay descenso de la frecuencia cardíaca fetal, o si luego de instaurada la contracción hay descenso o ascenso. Puede haber, como acá ustedes ven, en la frecuencia cardíaca fetal, igual que una frecuencia cardíaca de un adulto, aceleraciones, desaceleraciones, variabilidad. Si es variable, es importante que haya buena variabilidad. ¿Cuál es la línea de base, la frecuencia cardíaca fetal de base? ¿Y cuál es la duración del registro? Si nosotros hacemos un registro de 2 minutos, no tiene validez ese monitoreo cardíaco fetal. Cuando hacemos un monitoreo cardíaco fetal, tiene que tener por lo menos lo que se hace habitualmente es 10 minutos. Entonces se evalúan movimientos activos fetales que la paciente tiene un pulsor en su mano y cuando nota un movimiento lo pulsa y se va a registrar aquí en esta planilla la frecuencia cardíaca fetal y entonces, como decíamos, la intensidad de contracciones uterinas. 3 dispositivos, uno para la frecuencia cardíaca, otro para las contracciones uterinas y el otro dispositivo que lo acciona la paciente cuando nota los movimientos activos fetales. La frecuencia cardíaca fetal basal es la que predomina en el trazado. Las aceleraciones, más de 15 latidos por más de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca basal. Las desaceleraciones son más de 15 latidos por más de 15 segundos, descenso, con respecto a la frecuencia cardíaca basal.
La variabilidad es oscilación, es micro, la desaceleración es algo macro. La variabilidad es una oscilación de la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido, y la reactividad es la existencia o no de aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando un feto es reactivo, cuando tiene variabilidad la frecuencia cardíaca fetal, es un feto que suele tener vitalidad, suele tener un test satisfactorio. Porque haya desaceleraciones, no quiere decir que esas desaceleraciones sean patológicas. Tenemos que tenerlas en cuenta, como les dije, con respecto a la contracción. Aquí tenemos las desaceleraciones. Tipo 1 tempranas. Coinciden con la contracción. O sea que si tenemos el acme de la contracción y la desaceleración, es una tipo 1, que coinciden. Se atribuye a la estimulación refleja del vago, del nervio vago, una estimulación vagal, parasimpática, relacionado con la compresión de la cabeza fetal luego de la ruptura de membranas, por ejemplo, en este caso, durante el trabajo de parto, y con 5 centímetros de dilatación. Es decir, que si hay desaceleraciones tipo 1 durante el trabajo de parto, no nos tiene que llamar la atención, es algo fisiológico. Con membranas íntegras se puede correlacionar con oligoamnios por la compresión de la cabeza fetal por la misma causa de la ruptura de la ruptura artificial de membranas que se realiza durante el trabajo de parto. Aquí tenemos, como les decía, entonces, arriba tipo 2 o tardías son las que se producen 20 a 60 segundos después del acme de la contracción y corresponden a un descenso en el nivel de la PO2, de la presión de oxígeno, que después de la contracción uterina disminuye por debajo de los 18 milímetros de mercurio. Esto ocurre, las tipo 2, atención, porque ocurre en niños que tienen una baja reserva de oxígeno. Si durante un trabajo de parto evaluamos y tenemos DIPS 2, que son las desaceleraciones, tipo 2, atención, estamos teniendo un feto que probablemente esté con una alteración del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Un hecho a consignar, y es algo semiológico, es que cuando durante el trabajo de parto se realiza una ruptura artificial de membranas para que siga avanzando el trabajo de parto, también hay un signo semiológico que podemos utilizar como parte de la evaluación fetal. Si nosotros hacemos una ruptura artificial de membrana durante el trabajo de parto y vemos que proviene meconio agudo, es decir, líquido meconial espeso, verde espeso, decimos que es tipo puré de arveja, estamos hablando de un sufrimiento fetal agudo, probablemente, y tenemos que tratar de tomar una conducta activa si falta mucho tiempo para que ese parto siga evolucionando. Es probable que ese paciente deba ir a una cesárea en ese momento. O sea que hay dentro de también la evaluación fetal, durante el trabajo de parto, la ruptura artificial de membrana nos sirve como parte del diagnóstico de bienestar fetal. Si en cambio proviene líquido meconial crónico, que es un líquido más claro, no es espeso, tipo mate cocido, como siempre se habla, eso es un sufrimiento fetal que ha tenido en algún momento del embarazo, en el último trimestre seguramente, y se lo contemporiza de acuerdo a los otros parámetros que se están evaluando durante el trabajo de parto. El monitoreo se hace el monitoreo continuo y se evalúa a ver si es necesario finalizar o no el embarazo en ese momento. O sea que hay muchos aspectos que el equipo obstétrico va evaluando durante el trabajo de parto y que hace que en momentos se deba tomar como determinación una finalización por cesárea de un momento a otro. Aquí vemos los tipo 2, DIPS tipo 2. Acme de la contracción y luego del acme de la contracción hay un decalage, hay un tiempo en que entre el acme de la contracción y el pico de la desaceleración. Ese es un tipo 2. Atención con los tipo 2. En este caso tenemos a la izquierda, podemos ver un monitoreo
normal, bien variable, con algunas desaceleraciones, pero sencillas, variables sencillas, y a la derecha vemos desaceleraciones complicadas, ya son desaceleraciones importantes. Como les decía, tienen que evaluarse en 10 minutos mínimo, no evaluar solamente 2 minutos porque hay variabilidad. Es importante que sepan eso. Aquí ustedes tienen una frecuencia cardíaca sinusoidal. Como han visto en los otros registros, se ven que no hay variabilidad. Esto es a tener en cuenta. Debe tenerse en cuenta y debe tenerse en cuenta cuánto tiempo dura este patrón sinusoidal porque es un signo importante. En Non-Stress Test, objetivo detectar las variaciones en la frecuencia cardíaca fetal en condiciones normales y ante estímulo exclusivo de los movimientos fetales. Para hacérsela fácil, chicos, el mismo aparato que se utiliza, que han visto ustedes, que les mostré recién para el trabajo de parto, ese mismo aparato se utiliza en una paciente que no está bajo el estrés del trabajo de parto. Es decir, generalmente en el tercer trimestre se le pide a la paciente un non-stress test para evaluar cómo se mueve ese niño y ese niño al moverse, cómo es su variabilidad y cómo reacciona si hay alguna contracción. Entonces a la paciente se le pide que coma algo dulce y luego a los 10, 15, 20 minutos se le hace un monitoreo. Con los mismos parámetros se le coloca también el monitor para evaluar si hay alguna contracción uterina y cómo reacciona la frecuencia cardíaca fetal, y cómo reacciona la frecuencia cardíaca con los movimientos activos fetales, que la madre señaliza con el pulsador. El que les mostré anteriormente es el mismo aparato, nada más que en otra situación, la situación de estrés del trabajo de parto, que sí o sí tiene que tener, es más importante ahí evaluar las contracciones y su relación con la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, no tanto los movimientos activos fetales durante un trabajo de parto. ¿Tá? O sea que acá, con el mismo aparato, hacemos una evaluación también del bienestar fetal. Está indicado más que todo en embarazos de alto riesgo obstétrico y opcional en pacientes de bajo riesgo que están por cumplir, que están con embarazo a término. ¿Se piden todas? No necesariamente. Hay, eh, hay lugares que lo tienen protocolizado de pedirle a todas las pacientes un non-stress test al final del embarazo, o se está acercando al final del embarazo. No sirve como método de screening, de hacerle a todas las mujeres, pero sí cuando hay 39 semanas y media, 40 semanas cumplidas. Si esa paciente tiene 40 semanas cumplidas, sí o sí se le hace un test, un non-stress test, generalmente, y se va evaluando. Bueno, aquí tienen ustedes el monitoreo fetal. Este sería un non-stress test porque la paciente no está en trabajo de parto, como en una sala, generalmente en una camilla, puede ser una cama semisentada. Se le colocan los dos detectores para la contractibilidad uterina y el de más abajo. Este que ven arriba, este que ven aquí para la frecuencia cardíaca fetal y este para la contractibilidad uterina. Y aquí ustedes pueden ver este es un non-stress test que es como un trabalenguas, ¿no? Es un monitoreo cardíaco fetal muy reactivo con movimientos fetales, aceleraciones, sin dinámica uterina. Y ustedes pueden ver ahí las flechitas. Esta flechita que ven aquí de los movimientos fetales. Y ven cómo hay variabilidad en la frecuencia cardíaca cuando hay movimientos en el niño. Resultados. Reactivo, con 2 o más ascensos asociados a movimientos fetales en un periodo máximo de 20 minutos. Lo que se hace habitualmente son 10 minutos de estándar. La frecuencia cardíaca fetal tiene que estar entre los 120 y 160 de promedio, con una variabilidad de más 6, 5, 6 latidos por minuto. Movimientos tiene que tener en 20 minutos más de 5. Recuerden que la paciente tiene que haber ingerido alimentos. Aceleraciones presentes, tiene que haber amplitud mayor a 15 latidos por minuto y una duración de más de 15 segundos. Todos estos elementos son muy puntuales y no es necesario que ustedes lo sepan de memoria. Lo que tienen que saber es que tiene que haber reactividad fetal.
No reactivo, 1 o ningún ascenso, y si es dudosa, repetir en 4 horas porque podemos estar ante el hallazgo incidental de alguna alteración en el bienestar fetal. Test de Fisher, bueno, acá hay puntajes que se establecen, como les decía, con un monitoreo cardíaco fetal. Este es de las desaceleraciones cuando hay dinámica, pero es importante que ustedes sepan que existe el test de Fisher, que se le da un puntaje y de acuerdo a ese puntaje, cuando el puntaje es muy bajo, sumando estos 5 parámetros, hay que tomar una determinación rápida para terminar el embarazo. Entonces, esto para que ustedes lo sepan, no lo tienen que saber de memoria, pero que sepan que hay parámetros estandarizados de acuerdo a que nosotros decimos, en Argentina decimos un test de Fisher de 5 es lo mismo que decir en cualquier lugar del mundo que el test de Fisher es de 5 y habla de una alteración del bienestar fetal. La interpretación, ustedes acá lo ven. Entonces, si hay un Fisher, esto sépanlo, esto es importante que lo sepan. Si hay una puntuación de Fisher alta de 8 a 10, el estado fetal es satisfactorio. De 5 a 7, dudoso, hay que repetir. Vigilancia fetal en 6 horas, de vuelta a un monitoreo. Y 4 o menos es crítico y hay que terminar el embarazo de manera inmediata. ¿Está? Prueba de pose. Se evalúa el estado de salud fetal durante el embarazo, observando si las contracciones uterinas de características similares a las de un parto normal producen o no DIPs patológicos, el DIP2. Sirve para explorar las reservas de oxígeno fetal y consiste en estimular con oxitocina hasta alcanzar por lo menos 10 contracciones de 30 milímetros de mercurio. No se hace habitualmente, pero se puede utilizar y es un stress test, es un test de estrés que se induce en las contracciones, no es un trabajo de parto natural. Bueno, acá tenemos un monitoreo con DIP2. Ustedes pueden ver que la DIP2 es la desaceleración luego de el ACME de la contracción. Acá hay un patrón normal con aceleraciones, no hay desaceleraciones, contracciones cada 2-3 minutos. Ven que hay una buena dinámica. Esto es un trabajo de parto. Este es un monitoreo de un trabajo de parto. Contracciones cada 2 o 3 minutos con una buena intensidad. Trabajo de parto, una excelente variabilidad. Patológico positiva, 3 o más DIP2, 50% o más. Como ven ustedes acá, frecuencia cardíaca fetal, desaceleración luego del ACME de la contracción, el ACME de la desaceleración. El ACME de la contracción, exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos varios DIP2, 3 o más DIP2 en ese monitoreo. Atención, esto es patológico. Perfil biofísico fetal consiste en observar en conjunto variables que se utilizan a través de ecografía en tiempo real y el monitoreo. Es decir, que con distintos parámetros se suman y se da un puntaje, al igual que como vieron el Fisher. Interpretación: 8 a 10 de esa sumatoria es normal, bajo riesgo de asfixia fetal, no hay indicación para intervenir y repetir según haga falta. Tampoco se hace en todo caso el Manning, son indicaciones puntuales. 8 a 10 disminuido, sospecha de asfixia crónica, indicar la finalización del embarazo. 6 posible asfixia fetal, si tiene más de 36 semanas, parto, si tiene menos de 36 semanas, repetir. La verdad es que si vuelve a tener 6 hay que finalizar el embarazo y si tiene más de 6 se va contemporizando pero se lo sigue bajo control. Repetir, si tiene 4, probable asfixia, repetir, menos de 6 parto y si tiene un perfil muy bajo de 0 a 2, sí o sí finalización del embarazo. Cuando decimos parto decimos finalización del embarazo de acuerdo a condiciones obstétricas, o sea si es factible de ser inducido ese trabajo parto, si es favorable ese cuello, si las condiciones
están dadas, se puede inducir el trabajo de parto dependiendo de cada caso en particular. Estas son recomendaciones que se deben evaluar en cada caso en particular. El Doppler evalúa la respuesta homeostática del feto a la hipoxia y asfixia detectada a través de cambios de riego sanguíneo de determinados órganos fetales. Ya se ha hablado de esto anteriormente, ya lo hemos hablado. Y no hemos ahondado más en la evaluación del Doppler de las arterias uterinas, de las arterias cerebrales, por ejemplo, porque ya lo hemos charlado. Entonces, lo que han visto en esta clase ha sido cómo se evalúa el bienestar fetal. Como les decía, hay cuestiones meramente semiológicas, como la ruptura artificial de membranas para evaluar las condiciones de ese líquido amniótico, que también nos puede ser muy útil. Todo debe ser tomado dentro de un contexto, pero el equipo obstétrico, lo importante es que lo que tiene que hacer en una paciente que entre en trabajo de parto es seguir un control estricto de ese trabajo de parto. Como les decía, no necesariamente tiene que haber un monitoreo continuo, sí o sí, de manera obligatoria. Si se puede, mejor, es ideal. El non-stress test, digamos, el monitoreo sin trabajo de parto, es interesante. No es un método de screening, un método de tamizaje, no se le hace a todas las pacientes. Depende de los centros, lo indican de manera obligatoria, por lo menos uno por embarazo y siempre en el tercer trimestre, ya luego de las 34 o 36 semanas, generalmente luego de las 36 y acercándonos al final del embarazo. Tengan en cuenta entonces que también es muy importante no solamente los aparatos, sino también quién hace la evaluación, cómo se hace la evaluación, y para eso están los puntajes y los scores. Con los scores se habla siempre el mismo lenguaje. Entonces nos dicen cuántas variabilidades tenemos que tener, se miden, no es simplemente mirar un registro. Muy importante que esté bien preparado el paciente para hacer la medición. Como vieron, tiene que haber ingerido algunos le dan que ya vienen preparados, en otros países ya hay preparaciones al respecto, pero aquí generalmente les indicamos que coman algo dulce, un alfajor o algo para que sirva para estimular con la glucosa al niño, para los movimientos en un non-stress test. Y bueno, durante el trabajo de parto ya lo vieron, también vieron el Manning, que utiliza distintos parámetros. Y bueno, son todos parámetros que saben ustedes que están a la mano y al alcance de prácticamente todos los centros obstétricos, porque un ecógrafo básico sirve para evaluar el volumen del líquido amniótico, los movimientos y el tono del niño. Un monitor hay en prácticamente todas las clínicas, o sea que es muy importante no solamente los aparatos, que no son tan caros ni imposibles de conseguir, sino también el seguimiento de la paciente obstétrica. Siendo esta la última clase que vamos a dar de la materia, espero que les vaya muy bien en el resto de las materias y que les hayan sido útiles las clases que les hemos dado, además de los libros que les ha llegado con mucha dificultad que hemos tenido para enviarles, pero finalmente pudimos lograr que los tengan. Bueno chicos, mucha suerte y nos vemos. Cualquier cosa, seguimos en contacto.